Señor, ¿podría fingir que es mi padre solo por un día? Suplicó la niña al CEO. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Era una mañana de otoño brillante. Las hojas doradas caían como si el sol las hiciera bailar por todo el parque, en medio de la metrópoli vibrante y caótica en la que Daniel había construido su imperio. Desde su oficina en el 30º piso, observaba el vaivén de personas que se apresuraban por la ciudad, persiguiendo sueños y ambiciones. Su mundo, sin embargo, era un poco más gris. Las pantallas iluminaban su rostro mientras revisaba informes y números, pero su vida personal se sentía como la hoja que no alcanzaba el suelo, atrapada, solitaria. La puerta se abrió de golpe. Clara, una niña de 10 años, entró con la timidez de quien no sabe si es bienvenido. Sus ojos, grandes y brillantes, irradiaban una mezcla de esperanza y tristeza que erizó la piel de Daniel. No era habitual que alguien interrumpiera su rutina meticulosa. Señor, podría. Su voz tembló. Podría fingir que es mi padre, solo por un día. La declaración lo dejó helado. Su mente, entrenada para desmenuzar datos y estrategias, no sabía cómo actuar ante una súplica tan desconcertante. ¿Por qué yo?, pensó. La rigidez de su oficina, con sus murales serios y luces frías, chocaba con la dulzura casi infantil de Clara. Pero detrás de esos ojos se escondía un vacío que lo atrapó. Clara vivía con su abuela desde que sus padres fallecieron trágicamente. En sus palabras había un eco de dolor, un grito silencioso por una figura paterna que nunca llegó. Daniel sintió una presión en el pecho, una conexión instantánea que desnudaba su propia soledad. Fue un golpe emocional, años atrapado entre cifras y decisiones, sin la mínima conexión humana. Su dedicación al trabajo había construido muros alrededor de su corazón, pero allí estaba Clara, con su sencillo pedido, rompiendo esa pared. El aire se volvió tenso. Daniel miró la mesa, llena de documentos y gráficos, y pensó en el último proyecto que había absorbido su atención. Pero Clara lo miraba con esos ojos que parecían penetrar hasta su alma. Sentía el nudo en su garganta, una lucha interna que mostraba el verdadero Daniel, más allá del tesorero exitoso, que había olvidado lo que era sentir. ¿Qué te hace pensar que yo podría ser tu padre?, cuestionó casi en un susurro, sintiendo la batalla entre su mundo frío y el deseo de establecer una conexión auténtica. Clara se encogió de hombros, como si la respuesta fuera tan simple como el aire que respiraban. «Solo quiero tener un día especial», dijo con un hilo de voz. Justo cuando Daniel comenzaba a considerar la posibilidad de aceptar, su teléfono sonó. La pantalla iluminó su rostro con el nombre de un viejo amigo, Al. Pensó, sintiendo que el destino jugaba con él. ¿Era posible que por fin podía abrir una puerta que había mantenido cerrada? El peso de la decisión lo abrumaba, y Clara lo esperaba, su fragilidad en el aire. Volteó hacia ella, y por un momento, el bullicio de la oficina se desvaneció. La conexión que parecía imposible estaba ahí. Solo debía decidir si estaba listo para dar ese paso. «Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». El aire se volvió tenso. Daniel miró a Clara, sintiendo que el universo entero se había detenido. Su teléfono seguía sonando, rompiendo el silencio de la oficina. Era un viejo amigo, sí, pero el nombre en la pantalla resonaba con un peso diferente: Javier. Ellos habían sido inseparables. Hasta que un día, un escándalo lo había cambiado todo. El daño que hizo Javier había dejado cicatrices profundas.
Contestar o no, pensó Daniel, atrapado entre el pasado y el presente. Pero Clara lo miraba, su rostro lleno de esperanza, y él lo sabía, su vida necesitaba un giro. Sin embargo, al final, decidió ignorar la llamada. No era el momento. Entonces, en ese momento de vulnerabilidad, una alarma sonó desde el fondo de la oficina. La rutina se interrumpió. Daniel se volvió hacia la puerta, sorprendido. Un grupo de empleados entró, sus rostros llenos de pavor. «Un accidente. Hay un incendio en el piso de abajo», gritó uno de ellos, desbordado por el miedo. El corazón de Daniel se aceleró. Todo pareció desmoronarse al instante. Clara asintió, apretando los labios con fuerza. Mientras se aferraba a su figura, buscando protección. «Señor, tenemos que salir», exclamó un empleado, empujando a todos hacia la puerta. «Espera, Clara». Daniel tomó su mano, sintiendo que su mundo cambiaba radicalmente. Pero mientras intentaban salir, un estruendo terrible resonó desde el lado opuesto. La pared se derrumbó y el humo negro se filtró con ferocidad, cubriendo todo a su alrededor. Gritos llenaron el aire. Las llamas parecían bailar alrededor, como monstruos devoradores. «¡Al suelo!», gritó uno de los gerentes mientras toda la estructura temblaba. El pánico comenzó a desbordarse. Todo en Daniel le decía que debía proteger a la niña. Pero no había salida clara. Inspectores, alarmas, caos, todo junto. La realidad se tornaba surrealista. Y de repente, en medio de la locura, Daniel recordó el rostro de Javier, el amigo que había cortado lazos. Se preguntó si había estado involucrado en algo más, si todo lo que había pasado con él no había sido más que una fachada. «Son cosas del pasado», se dijo. Pero no pudo dejar de pensar. ¿Estará detrás de esto? Un grito desgarrador rompió el ruido. Un colaborador había quedado atrapado. Clara, con una valentía inesperada, tiró de él. «Tenemos que ayudarlo». La mirada de ella fue como un puñetazo en el estómago. Aceleró el latido de su corazón. El instinto paternal despertó en él. «Vamos». Daniel se lanzó entre los escombros y Clara lo siguió. En un rincón oscuro encontraron a su compañero atrapado, cubierto de escombros. Una mezcla de terror y desesperación se apoderó de todos. Tener que elegir entre ayudar o escapar lo desgarraba por dentro. Mientras Daniel y Clara intentaban liberar al hombre, el sonido del fuego crecía, cada vez más cerca. Entonces, se sintió como si el tiempo se detuviera otra vez. Un destello de luz brilló a través del humo, y en ese instante reveló algo que hizo que su estómago se retorciera. Una caja, medio enterrada, con el logotipo de la compañía. Pero no era solo eso. Era parte del acuerdo que había hecho con Javier años atrás. Algo que había preferido olvidar. Y de repente, todos esos secretos y mentiras regresaron como sombras. «Esto no es justo», murmuró, sintiendo que el mundo colapsaba a su alrededor. Mientras el caos se apoderaba de ellos, Daniel supo que las revelaciones que se avecinaban cambiarían todo lo que pensaba que sabía sobre su vida. Y un grito desgarrador rompió la escena. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Quién había puesto en marcha esta pesadilla? La decisión de salvar a un compañero o proteger a Clara se mezclaba en su mente. Ya no solo se trataba de fingir ser un padre por un día. Era sobre la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. El estruendo de las llamas erguía nubes de humo negro que se arremolinaban alrededor de ellos, como criaturas de pesadilla buscando devorar todo a su paso. Daniel gritó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El dolor afilado de lo inevitable se alojó en su pecho. Necesitaban actuar rápido, pero mientras trataban de liberar al hombre atrapado, el suelo tembló bajo sus pies y una sensación de horror se apoderó de él. De repente, la estructura comenzó a crujir. Una parte del techo se colapsó y un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Atrás!», rugió uno de los gerentes, casi como si en su voz se condensara el pánico de todos. Clara se quedó atónita. Su pequeño cuerpo se paralizó al ver fragmentos de cemento caer como lluvia mortal. «¡Daniel!», clamó, su mano pequeña apretando la suya con fuerza. «Nosotros tenemos que irnos».
En el instante en que Daniel giró su cabeza hacia ella, un rayo de luz iluminó el lugar. Era un haz que provenía de la caja que habían encontrado entre los escombros. Pero esta vez no era solo una caja. Era el vínculo entre su pasado con Javier y su presente. Un detalle que había olvidado. La caja contenía documentos, secretos, alianzas y traiciones. Todo lo que lo había llevado a construir su imperio y con él su aislamiento. Mientras luchaban por liberar al hombre, una explosión retumbó, sacudiéndolos como si el mundo hubiera decidido responder a su desesperación. La pared que había sido sólida un instante antes se desplomó, y Daniel sintió una sacudida helada. «¡Daniel, corre!», gritó Clara, pero esa voz sonaba lejana. Las llamas comenzaron a engullir todo a su alrededor. Daniel se movía en un sueño. La caja brillaba, y cuando sus manos la tocaron, una revelación atravesó su mente como un rayo. Esa caja no solo era un archivo de documentos, era la clave para entender por qué Javier había desaparecido. Pero no solo eso. «¿Qué diantres estás haciendo aquí, Javier?», preguntó una voz familiar, escalofriante, que sacudió a Daniel. Era su excompañero, el mismo Javier que había cortado lazos años atrás. Pero no estaba solo. Detrás de él, un grupo de hombres entró en el edificio, sus rostros velados por el humo. Llevaban chaquetas que Daniel había visto antes en negociaciones clandestinas, vestigios de un mundo que había querido dejar atrás. Tú estás detrás de esto». Daniel sintió que la rabia y el miedo se mezclaban, hirviendo en su interior. Javier sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. «Oh, Daniel, siempre tan ingenuo. Creíste que podías escapar de nosotros, pero esta vez los secretos saldrán a la luz». La tensión se hizo tangible entre ellos, como un hilo fino que podía romperse. Daniel comprendió en ese instante que no solo peleaba por su vida y la de Clara, sino por todo lo que había construido. Esa caja era su pasado, sus mentiras, su aislamiento. Un giro devastador que lo hacía replantear todo. ¿Qué más escondía Javier? Siguió encadenando pensamientos malvados. Mientras el fuego se intensificaba, su amistad, su confianza, todo lo que creía verdadero se desmoronaba a su alrededor. Las llamas danzaban en un macabro espectáculo, mientras Clara lo miraba con ojos grandes y asustados, buscando un sentido de protección que él estaba perdiendo rápidamente. «¡Ayúdalo!», Clara gritó, señalando al hombre atrapado. El llanto de ambos resonó en la oscuridad, mientras Daniel luchaba entre salvar a su compañero y enfrentarse a Javier. Y en medio de esa bifurcación mortal, un ruido ensordecedor hizo que el suelo se agrietara de nuevo. Antes de que pudiera decidir, un segundo estallido sucedió. El techo colapsó por completo, y entre la caída, una sombra se precipitó hacia ellos. La oscuridad se abalanzó. ¿Quién era realmente Javier? ¿Qué otros secretos ocultaba su pasado? La visión de la niña, la caja y las llamas se amalgamaron en un enigma aterrador que solo dejaba una pregunta colgando en el aire. ¿Podría Daniel salvar a Clara y a la vez enfrentarse a la verdad que había tratado de enterrar? El estruendo de las llamas erguía nubes de humo negro que se arremolinaban alrededor de ellos, como criaturas de pesadilla buscando devorar todo a su paso. Daniel gritó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El dolor afilado de lo inevitable se alojó en su pecho. Necesitaban actuar rápido. Pero mientras trataban de liberar al hombre, el suelo tembló bajo sus pies, y una sensación de horror se apoderó de él. De repente la estructura comenzó a crujir. Una parte del techo se colapsó, y un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Atrás!», rugió uno de los gerentes, casi como si en su voz se condensara el pánico de todos. Clara se quedó atónita. Su pequeño cuerpo se paralizó al ver fragmentos de cemento caer como lluvia mortal. «¡Daniel!», clamó, su mano pequeña apretando la suya con fuerza. «¡Nosotros tenemos que irnos!». En el instante en que Daniel giró su cabeza hacia ella, un rayo de luz iluminó el lugar. Era un haz que provenía de la caja que habían encontrado entre los escombros. Pero esta vez no era solo una caja. Era el vínculo entre su pasado con Javier y su presente. Un detalle que había olvidado. La caja contenía documentos, secretos, alianzas y traiciones. Todo lo que lo había llevado a construir su imperio
y con él su aislamiento. Mientras luchaban por liberar al hombre, una explosión retumbó, sacudiéndolos como si el mundo hubiera decidido responder a su desesperación. La pared que había sido sólida un instante antes se desplomó y Daniel sintió una sacudida helada. «Daniel, corre», gritó Clara, pero esa voz sonaba lejana. Las llamas comenzaron a engullir todo a su alrededor. Daniel se movía en un sueño. La caja brillaba, y cuando sus manos la tocaron, una revelación atravesó su mente como un rayo. Esa caja no solo era un archivo de documentos, era la clave para entender por qué Javier había desaparecido. Pero no solo eso. «¿Qué diantres estás haciendo aquí, Javier?», preguntó una voz familiar, escalofriante, que sacudió a Daniel. Era su ex compañero, el mismo Javier que había cortado lazos años atrás, pero no estaba solo. Detrás de él, un grupo de hombres entró en el edificio, sus rostros velados por el humo. Llevaban chaquetas que Daniel había visto antes en negociaciones clandestinas, vestigios de un mundo que había querido dejar atrás. «Tú estás detrás de esto». Daniel sintió que la rabia y el miedo se mezclaban, hirviendo en su interior. Javier sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. «Oh, Daniel, siempre tan ingenuo. Creíste que podías escapar de nosotros, pero esta vez los secretos saldrán a la luz». La tensión se hizo palpable entre ellos, como un hilo fino que podía romperse. Daniel comprendió, en ese instante, que no solo peleaba por su vida y la de Clara, sino por todo lo que había construido. Esa caja era su pasado, sus mentiras, su aislamiento. Un giro devastador que lo hacía replantear todo. ¿Qué más escondía Javier? Siguió encadenando pensamientos malvados. Entonces, en un giro inesperado, Clara se separó de él y caminó hacia Javier. «¿Eres tú el que ha hecho sufrir a mi abuelo?», preguntó, su voz temblando. En el instante en que lo dijo, el corazón de Daniel se detuvo. ¿Cómo podía Clara conocer a Javier? Su mente hizo un clic. Las historias que escuchó de su abuela sobre un amigo que había traicionado a la familia. La mirada fría de Javier se posó en Clara, y antes de que Daniel pudiera reaccionar, el hombre se agachó y le susurró algo al oído. «Eres más parecida a tu madre de lo que piensas». Las palabras salieron como un veneno. El tiempo pareció detenerse mientras Daniel asimilaba lo que acababa de escuchar. Clara dio un paso hacia atrás. Sus ojos se llenaron de confusión y miedo. ¿Qué quieres decir?» La voz de Clara apenas era un susurro. Daniel sintió la tierra temblar bajo sus pies como si el mundo se desmoronara ante él. Y en ese instante, todo cobró otro sentido. La historia que había construido de su vida, de su éxito y su aislamiento, se fracturó. Javier no era solo un amigo perdido. También era parte de algo mucho más complejo. La conexión entre Clara, su familia y sus secretos profanos se entrelazaban como el humo que los rodeaba. «No puede ser», Daniel gritó, recorriendo la distancia hacia Clara, sintiendo que cada palabra que salía de los labios de Javier era una bomba, una detonación de recuerdos y verdades. «Eres su hija». El rostro de Clara se tornó pálido. El horror en sus ojos reflejaba la mezcla de confusión y dolor. Mientras el fuego rugía y los gritos resonaban, Daniel supo que esa revelación era solo el principio. El caos se cernía sobre ellos, y ahora tenían que enfrentarse no solo al peligro físico, sino a una traición familiar que podría destruirlos a todos. «Huyan», gritó Javier, como si se deleitara al ver la batalla interna que surgía entre ellos. La oscura danza del destino se tornaba aún más compleja. Siempre quise reunir a la familia, y justo cuando la situación parecía insostenible, un estruendo aún mayor sacudió la sala, y el mundo de Daniel y Clara giró en espiral hacia un abismo del que no sabían si podrían salir. ¿Podrían escapar de las llamas? ¿Qué significaba realmente ser parte de esa familia? Una pregunta cruenta flotaba en el aire mientras el caos absoluto comenzaba a apoderarse de todo. El estruendo resonó en el aire, y la sala temblaba a causa de la incesante explosión de la fiebre ardiente que devoraba el edificio.
«Salgan de aquí», gritó Daniel, mientras el fuego ladronil comenzaba a consumirlo todo. Las palabras de Javier, pensando en la conexión de Clara y su madre, retumbaban en su mente como un eco maldito. Ese instante, ese giro de acontecimientos, lo transportó a un lugar de confusión y miedo. «¿Qué quieres decir con eso?», murmuró Clara, con la voz entrecortada. Su rostro reflejaba una tormenta de emociones. «¿Quién es mi madre?». La fragilidad de su voz sacudió a Daniel. Tenía que protegerla, no solo de las llamas, sino de las verdades que podían destruirla. «¿Vamos a morir aquí?», preguntó Clara. Su mano temblorosa aferraba la de Daniel. Las llamas fueron más insistentes, multiplicándose con hambre voraz. «Daniel, por favor, ayúdame». El grito de la niña se perdió entre el crujir de la estructura cayendo a su alrededor. Sin embargo, antes que Daniel pudiera darle una respuesta, una sombra oscura los interrumpió. Era Javier, avanzando con una calma inquietante. «No, Clara, hay algo que necesitas saber». El fuego se iluminaba a su alrededor, creando una luz siniestra que jugaba en su rostro. Clara miró a Daniel, buscando respuestas. «Déjala en paz», rugió Daniel, enfrentándose a Javier, tratando de contener el miedo que subía como lava en su interior. Pero Javier solo sonrió. «Es parte de un juego, Daniel, un juego que tú comenzaste. Quizás en vez de un padre, debería ser su aliado». En ese instante, el cielo del edificio se apagó por un segundo, y el humo alcanzó a Daniel, obligándolo a toser. Un sonido estrepitoso interrumpió la tensión. La caja, que habían dejado olvidada en el suelo, se abrió de golpe. Documentos esparcidos como pájaros desorientados, pero había algo más, algo que brillaba. Aquel destello era una llave que resonó en la mente de Daniel y lo llevó a un recuerdo, un secreto que había mantenido bajo llave durante años. La llave del negocio que en Javier, pensó, la conexión estallando en su mente como un trueno. Fue entonces cuando Clara, casi hipnotizada, se estiró hacia la caja sin pensar, buscando el brillo como si estuviera atraída por un imán. «No», gritó Daniel, pero fue demasiado tarde. Cuando Clara tocó la llave, una repentina onda de energía la rodeó. El aire vibró con una intensidad desconocida. El suelo tembló y lo que parecía haber sido un simple objeto se tornó en algo más profundo. Desconcertados, todos fueron arrastrados por una fuerza invisible. Javier se quedó paralizado, mientras un caos aún mayor se desataba. La caja comenzó a girar, llenándose de un fogoso resplandor. Daniel protegió a Clara con su cuerpo, instintivamente cubriendo su cabeza con los brazos. En un instante, el tiempo pareció desvanecerse. La luz brilló intensamente, y luego, nada. El silencio lo envolvió todo. Cuando los ojos de Daniel se abrieron otra vez, ya no estaban en la oficina. En su lugar había un paisaje sombrío, lleno de ruinas y cenizas. Las llamas ya no rugían. El caos había sido reemplazado por un extraño silencio. Sin embargo, el aire estaba denso con una sensación inquietante, como si hubieran cruzado algún tipo de frontera. «¿Qué ha pasado?», susurró Clara, parpadeando confusa. Las ruinas que les rodeaban eran familiares y a la vez nada reconocible. Daniel se volvió hacia Javier, pero su rostro no mostraba la más mínima sorpresa. «Sorpresa», dijo él con un tono frío. «Esta es la verdadera prueba. La familia no es solo tu madre, Clara. Es mucho más amplio que eso. Bienvenidos a lo que realmente somos». Las palabras de Javier eran un eco en el aire pesado, y mientras hablaba, la realidad a su alrededor comenzó a cambiar de nuevo. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. Lo que Daniel había creído cierto no era más que un espejismo. Una figura oscura se acercó desde las sombras, una figura conocida, y cada fibra de su ser se estremeció. El verdadero rostro del enemigo podría no ser lo que parecía. Todo estaba cambiando, y con ello el camino que seguían se bifurcaba en 1000 direcciones. Daniel entendió que la batalla apenas comenzaba, y ahora, en este nuevo mundo, las verdades que creía conocer se difuminaban como el humo, dejando solo una pregunta inquietante: ¿quién eran realmente? ¿Qué secretos compartirían?
Y más importante, ¿qué futuro les aguardaba en esta nueva realidad? El aire pesado se sentía como un manto de incertidumbre mientras Daniel observaba a Javier, con su sonrisa helada en medio de las ruinas. Clara, aún aferrada a su mano, parecía atrapada entre el miedo y la confusión. «¿Qué significa todo esto?», murmuró, sus ojos brillando con lágrimas que se resistían a caer. «No hay tiempo para eso, Clara», dijo Daniel, sintiendo un nudo en la garganta. Pero Javier levantó una mano, como si el simple gesto pudiera calmar la tormenta alrededor de ellos. «Todo tiene un propósito, un destino», dijo Javier, en un tono que oprimía el pecho. «Era inevitable. La verdad que creías que conocías se ha desvanecido. ¿Por qué crees que te encontré a ti, Daniel, o a ella?», señaló a Clara, cuyas manos temblaban. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el entorno. Un resplandor resplandeciente estalló de la caja, llenando el aire con una risa elevada, casi burlona. Y de repente, como si una puerta se abriera, una figura apareció, emergiendo del humo y las sombras de las ruinas. Era una mujer. Su larga melena al viento y su mirada intensa dejaban claro que no era una figura cualquiera. «¿Madre?», Clara exclamó, el rostro desencajado. La mujer sonrió. Era como un reflejo de la niña, pero su presencia lo hacía todo más real, más aterrador. «Hola, Clara», dijo la mujer, su voz suave como una melodía. «He estado esperándote». Las palabras parecían acariciar el aire, envolviendo a todos en un halo de misterio. Daniel sintió que el mundo se deslizaba de sus manos. «Esto no puede ser. ¿Cómo puedes estar aquí?», preguntó, horrorizado, mirando aún a Javier, buscando respuestas. Pero Javier tenía una mirada que decía más de lo que las palabras podían. «Tú no entendías, ¿verdad?». Javier rió entre dientes. «Todo lo que has hecho, cada decisión, te ha llevado a este momento. Ahí está la madre de Clara, viviendo en la sombra de tus elecciones». Las llamas comenzaron a merodear de nuevo, creando un ambiente cada vez más opresivo. La figura de la mujer iluminaba el caos a su alrededor, como si estuviera hecha de luz más que de carne. «He pagado un alto precio por mis elecciones también», continuó, su voz resonando. «Pero ahora he vuelto para completar lo que se quedó inconcluso». Clara estaba paralizada, su mente intentando procesar el torrente de emociones. «¿Por qué te fuiste?», preguntó como si no pudiera controlar las palabras. «Tuve que protegerte», respondió la mujer, haciendo una pausa que caló hondo en el corazón de todos. «El mundo que conocías estaba lleno de sombras y necesitaba que sobrevivieras. Pero todo ha cambiado. Necesitamos enfrentarlo. Necesitamos resolverlo, juntos». Mientras las llamas crepitaban y el humo se espesoraba, la mujer extendió la mano hacia Clara. Era clara la oferta, la invitación a unirse a ella. Daniel sintió que un frío profundo le recorría el cuerpo, la noción de que tal vez esta era la única solución. Pero el pasado, las mentiras y el escándalo se enredaban como serpientes en su mente. «No le creas, es un truco», gritó Javier, y su voz se rompió al perder el control. Pero antes de que pudiera decir más, el caos se desató. Una explosión más fuerte que la anterior sacudió el lugar. Daniel sintió que los cimientos se tambaleaban, y en un instante de confusión, lo siguiente que escuchó fue un grito desgarrador. El mundo se fragmentó, todo se oscureció. Un silencio ensordecedor tomó en lugar de los gritos. Daniel, Clara y la mujer desaparecieron, llevados por una oscuridad profunda que los envolvió como un abrazo traicionero. Javier se quedó atrás, sus ojos abiertos de par en par, en shock al darse cuenta de que había perdido todo control. Mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos, el rostro de Clara se giró hacia Daniel con la serenidad de quien aún tiene esperanza. «¿Dónde vamos?», preguntó, pero él no tenía respuestas. En medio de la negrura, el eco de sus palabras flotaba, resonando con un sentido de urgencia, una inquietud inquietante. «¿Qué vamos a hacer ahora?». La incertidumbre envolvió sus corazones. Esa pregunta se instaló como una sombra. ¿Podrían encontrar la verdad entre tantas mentiras? La lucha apenas había comenzado. El aire estaba pesado y lleno de confusión, como si el tiempo se hubiese detenido. La figura de la mujer, tan parecida a Clara,
Iluminaba el lugar con una extraña luz cálida, pero la presión de las llamas a su alrededor obligaba a todos a actuar. Daniel, atrapado entre la desconcertante revelación y la amenaza del fuego, sintió el corazón acelerarse. «¿Qué quieres decir con que has estado esperándome?», preguntó, su voz casi un susurro. La mujer sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «He estado lejos, demasiado tiempo. Tuve que protegerte, Clara, y a tu padre también». Las palabras resonaron en el ambiente como una sinfonía de traumas no contados. Daniel se sintió como si las piezas de un rompecabezas estuvieran cayendo en su lugar, pero el cuadro que formaban era desgarrador. «¿Mi padre?», Clara preguntó, su voz temblando. «¿Él está vivo?». Daniel sintió un hormigueo en el estómago. Todo este tiempo creyó que había perdido por completo el rastro de su propia vida, y ahora enfrentaba una posibilidad que nunca imaginó. «No puedo explicártelo todo aquí. Hay cosas que no sabes, cosas que nunca debí dejar que olvidaras», dijo la mujer, mirándolo a él con una intensidad que lo hizo sentir desnudo. «Tu padre era un gran hombre, pero había peligros y secretos que ocultar». El aire se volvió más denso. Las llamas comenzaron a rodear a Javier, quien observaba la escena como un espectador atrapado entre el horror y la revelación. «Esto no está bien, Clara. No le creas. Ella abandonó a tu madre y ahora quiere jugar como si le importaras». La voz de Javier se volvió aguda, llena de desesperación, pero sus palabras resonaron en el vacío, como un eco descontrolado. «¿Por qué me hiciste esto?». Javier se volvió hacia la mujer, su cara desencajada. «¿Por qué jamás me dijiste que estaba aquí? Hiciste que se perdiera todo». La tensión creció y los tres se encontraron en una encrucijada de lealtades rotas. De repente, un crujido ensordecedor resonó alrededor. El edificio parecía quejarse, y las llamas tomaron fuerza, devorando el espacio. Sin tiempo para razonar, la figura de la mujer extendió la mano hacia Clara. «Ven, debes saber la verdad, y no hay tiempo que perder». Pero antes de que Clara pudiera decidir, un grito desgarrador atravesó el caos. Daniel sintió el aire desvanecerse a su alrededor mientras un trozo del techo colapsaba. En un instante, el lugar se convirtió en un tornado de escombros. Clara chilló y Daniel la agarró instintivamente, pero el caos atrapó a su alrededor. Y entonces, en medio de la confusión que envolvía todo, una luz brillante emanó de la caja que habían dejado atrás. Este resplandor oscureció los ojos de todos y en un destello todo se transformó. En un abrir y cerrar de ojos, la escena cambió. De estar atrapados en llamas y confusiones, se encontraron de pie en una habitación oscura, decorada con lo que parecía ser muebles antiguos y fotos familiares. La atmósfera era fría, casi como si hubieran cruzado a otro mundo. Daniel se sintió nauseabundo por el cambio. «¿Dónde estamos?», preguntó, sintiendo cómo la angustia le retorcía el estómago. Clara miró a su alrededor, deslumbrada, mientras que Javier parecía cada vez más furioso. «Esto es un truco, una manipulación», exclamó, pero su voz se desvaneció en el aire frío. La mujer, que aún parecía poderosa en su presencia, levantó la mano. «Este es el lugar donde guardamos todos nuestros secretos. Aquí es donde la verdad se revelará». Cuando Daniel hizo un movimiento para acercarse más, sintió un tirón en su corazón. Todas las fotos que colgaban en las paredes eran de su familia, de momentos que había olvidado, incluso de su propia madre. Pero había algo más. En una esquina, veía una foto de Clara con un hombre que solo podía ser su padre. «No, esto no puede ser», exclamó Daniel, el miedo chorreando por sus venas. «¿Por qué no me dijiste que estaba vivo?». Las palabras salieron en un torrente y todo lo que había creído se desmoronaba ante él. «Porque no estaba listo para escucharlo», dijo la mujer, mientras el dolor flotaba en sus ojos. «Tuvimos que cometer sacrificios. Él hizo algo horrible que necesitaba ser detenido». «¿Horrible?». Daniel se dio cuenta de que el eco era intenso. «¿Qué sacrificio?». La habitación pareció encogerse mientras la pregunta se clavaba entre ellos. Él no sabía si estaba preparado para escuchar más. «Tu padre tiene un oscuro secreto que lo ha perseguido. Él es la razón de todo lo que ha pasado», continuó la mujer.
Y justo cuando Daniel pensaba que lo había escuchado todo, una nueva luz se encendió en la habitación. Una puerta atrás de ellos se abrió lentamente, revelando una figura encapuchada que avanzaba hacia ellos. ¡Padre!, gritó Clara, su voz llena de esperanza y terror. La figura se detuvo en la entrada. Sus ojos, aunque cubiertos, irradiaban una familiaridad escalofriante. Y en ese instante, cuando todo parecía que finalmente iba a resolverse, el hombre habló. No he venido a reconciliarme. He venido por la llave. El corazón de Daniel se detuvo. ¿Qué llave? ¿Qué secretos guardaba realmente? Una sombra se cernía sobre ellos, cambiando la narrativa una vez más. Mientras el caos del pasado se agolpaba a su alrededor, la incomprensión creció. ¿Qué futuro había para ellos entre tanto secreto y dolor? Todo iba a cambiar de nuevo. La figura encapuchada dio un paso hacia adelante, y la tensión en el aire se volvió eléctrica. No he venido a reconciliarme. He venido por la llave, dijo con una voz rasposa y llena de un deseo ominoso. Daniel sintió que su corazón retrocedía. Todo lo que pensaba que sabía de su vida ahora parecía desvanecerse en el aire viciado. ¿La llave?, repetía Clara. Su inocencia brillaba entre el caos. ¿Te refieres a la caja? Las llamas a su alrededor danzaban, creando sombras inquietantes que reflejaban el terror en sus ojos. La figura levantó una mano, y Daniel vio cómo sus dedos temblaban. Esa llave ha estado en tu familia durante generaciones, y ahora está aquí, contestó, gesticulando hacia la caja aún brillando en el suelo. Javier, que parecía más iracundo que nunca, se lanzó hacia adelante, como un depredador al acecho. «Tú no tienes nada que ver con eso. Lárgate de aquí», gritó, su voz corta e intensa. La figura se quitó la capucha y Daniel sintió que el aire se le escapaba. Era su madre. «¡Mamá!», exclamó al mismo tiempo que Clara la señalaba, atónita. «¿Tú estás viva?». La mujer miró a Luis, revelando una mezcla de compasión y dolor. «He venido para explicar, pero el tiempo se nos agota. Javier, tú no puedes detenerme. La llave es nuestra única esperanza». Pero la mirada de Javier se convirtió en furia. «Tú arruinaste todo. Siempre has sido egoísta. ¿Ahora pretendes salvarnos?». Su voz era un grito desgarrador. «Esto no es solo sobre nosotros. Hay más en juego aquí. El legado que hemos heredado es más oscuro de lo que imaginas. La caja contiene secretos que pueden liberar o destruir», explicó ella. Su tono era mesurado, pero lleno de urgencia. De repente, un temblor sacudió el suelo. Las llamas a su alrededor empezaron a crepitar con más fuerza, y Daniel sintió cómo su mundo se desmoronaba. «¡Todos atrás!», gritó, intentando proteger a Clara, mientras un trozo del techo se desplomaba. Pero justo cuando pensaban que estaban a punto de ser aplastados, la figura encapuchada se abalanzó por ellos, empujando con una fuerza sobrehumana. «¡Cohen!», gritó la mujer, y en un instante, algo oscuro y ardiente brotó del interior de la caja. Era una llama negra, vibrante, que parecía devorar todo a su paso. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Esto es lo que nos ha perseguido, lo que trata de atraparnos», lanzó su madre mientras se giraba hacia la sombra grotesca que se extendía. Cuando la sombra absorbió toda luz del lugar, un zumbido resonó en sus cabezas. La figura oculta se fue acercando, su rostro revelando ese terror que Daniel temía. «Tus decisiones te han llevado aquí, Daniel. Ahora tienes que elegir. ¿A quién salvarás? ¿A tu madre, a tu hija o a la verdad a la que has estado huyendo?». «¿A quién salvaré?», repitió Daniel, sintiéndose desgarrado. Las llamas negras danzaban más cerca, iluminando el terror en sus rostros. «¿Qué verdad?». Un grito desgarrador resonó en el aire, y fue entonces que Clara, temblando, dijo: «Daniel, no te vayas». Pero mientras él extendía una mano hacia ella, pudo ver a Javier detrás. Una transformación oscura sucedía en él. La ira se transformaba en deseo, y una sonrisa retadora se dibujó en su rostro. «Eres el elegido, Daniel. La evolución de todo este desastre pasa por ti». En ese momento,
mientras el caos giraba y todo parecía perderse, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de manera dolorosa. Esto no es solo sobre nosotros, ¿verdad?, murmuró Daniel, el horror llenando su pecho. Todos somos parte de algo más grande, algo que jamás había sido pensado. La sombra dio un último giro y lo devoró todo de un solo bocado. El silencio fue abrumador. Cuando el eco se desvaneció, el resplandor de la caja dejó una huella en el aire. Daniel miró a su madre y en un instante, el vacío quedó lleno de un sentido de urgencia. ¿Estaban atrapados en un nuevo juego? Lo que antes creía que eran la verdad y el pasado se desvanecía ante la nueva realidad. La sombra profunda se alzó de nuevo y planteó la pregunta: ¿había llegado el momento de enfrentar lo ineludible? La tensión en el aire cargaba de emociones, y con cada respiración se sentía el peso del futuro que apenas comenzaba a develarse. El silencio fue abrumador, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. La sombra oscura que rodeaba la figura encapuchada se movió, como si estuviera viva, mientras todos conteníamos la respiración. El aire estaba cargado de tensión. ¿Qué secretos guardaba realmente esa mujer? La pregunta flotó en la atmósfera como una nube pesada. «Es hora de la verdad», dijo la mujer, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Pero hay algo que deben saber antes de seguir, pero antes que pudiera terminar». Una explosión proveniente de la caja rompió el momento como un cristal. La onda de choque nos empujó hacia atrás. Las llamas negras estallaron, devorando el aire y llenando todo de un calor asfixiante. Clara gritó, sus pequeñas manos intentando cubrir su rostro del calor. Yo intenté protegerla, pero el caos se desató. La luz de la caja se intensificó, como si estuviera llorando un fuego antiguo. «¡Ah, Daniel! ¡Mira!», Clara gritó, apuntando hacia la figura encapuchada. De repente, la sombra comenzó a cambiar, y lo que antes era solo oscuridad tomó forma. La figura se transformó ante nuestros ojos, y mientras se quitaba la capucha, Daniel sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. «Esta es la verdadera historia», exclamó la figura revelada. Se trataba de un hombre con rasgos familiares que me hizo retroceder. El semblante más parecido al mío que jamás había visto era mi hermano. Siempre estuve aquí, en la sombra, observando. Un grito surgiendo de lo más profundo de mi ser se quedó aprisionado en mi garganta. Mi hermano, que creí perdido, ahora estaba aquí, frente a mí, lleno de secretos. «¿Pero cómo? ¿Tú estás muerto?», balbuceé, la incredulidad penetrando cada palabra. «Todos pensábamos que habías desaparecido». «¿Desaparecido? Sí, pero no muerto», respondió con intensidad. Su mirada feroz recorría el caos a nuestro alrededor. Mientras ellos luchaban por el control, yo me vi forzado a ocultarme. Todo lo que has creído te ha llevado al borde de esta tragedia, pero esta caja es nuestra única oportunidad para romper el ciclo. Las llamas crecieron aún más, llenando la habitación de luces brillantes y sombras inquietantes. Javier, que se había mantenido a la distancia, parecía aturdido. «¿Es un truco? ¿Qué juego estás jugando?». A su voz se le unió una mezcla de terror y confusión, y ese instante se volvió crítico. «No hay tiempo», gritó mi hermano interrumpiéndolo. «Debes creerme, Clara está en peligro. Lo que hay en la caja no solo es poder, sino también la clave para liberar a todos de sus secretos, incluso a tu madre». El caos creció a su alrededor y sentí que todo se deslizaba entre mis dedos. «¿Qué dices?», pregunté, sintiendo el nudo en la garganta. «¿Qué tiene que ver mi madre?». Ella fue quien tomó la decisión por toda la familia. Se rodeó de secretos, y sus elecciones la llevaron a ocultar la verdad sobre su propia sangre. «Pero ahora es diferente», exclamó, su voz resonando con una desesperación palpable. En ese momento, algo cambió en el aire. Un temblor profundo sacudió el suelo, y el pánico se disparó entre todos nosotros. Justo cuando el rey del caos parecía haber recuperado la ventaja, una explosión de luz deslumbrante surgió de la caja,
y su resplandor llenó la habitación entera. No pude apartar la vista. En un parpadeo, mi hermano y mi madre fueron tragados por la luz brillante. Y antes que pudiera comprender lo que sucedía, un portal se abrió, una grieta en la realidad misma que comenzó a chupar todo lo que conocía. La escena retumbó con ecos, atrapando nuestros gritos. «Clara», llamé extendiendo mi mano, pero la luz me envolvió y la realidad se desvaneció. Todo se volvió oscuro de nuevo. Empezamos a caer en un vacío, con solo la desesperación y el eco de las palabras de mi hermano resonando en la mente. La lucha no había hecho más que comenzar, y mientras el abismo se cerraba a mi alrededor, una pregunta se formó en mi mente. ¿Qué más traía consigo la verdad que había estado buscando? ¿A dónde nos llevaría este nuevo giro? Sin respuestas y con corazones en un puño, la incertidumbre pesaba en el aire, y la oscuridad se cernía sobre nosotros, lista para hacer su próxima jugada. La luz del portal comenzó a desvanecerse lentamente, arrastrando a Daniel, Clara y la figura de su madre hacia un vacío desconocido. Las sombras danzaban a su alrededor, jugando con sus miedos y recuerdos mientras caían en la oscuridad. Luego, de repente, un destello brilló y el aire se volvió electrificante. Despertaron en un lugar extraño, un paisaje desolador cubierto de niebla y escombros. Las ruinas de lo que una vez había sido un vibrante centro urbano los rodeaban, el eco de risas lejanas resonando en sus oídos. Clara se aferró a la mano de Daniel, su corazón latiendo rápidamente. «¿Dónde estamos, papá?», preguntó, su voz temblando. «Yo no lo sé», respondió él, sintiendo el peso de la confusión y la desesperación. La pregunta que surgía en su mente era más intensa que nunca. ¿Qué está pasando? Pero antes de que pudiera procesar más, el rostro de su madre apareció ante ellos, emergiendo de la niebla. «Daniel». Su voz era un susurro cargado de un dolor tan profundo que hizo que su corazón se encogiera. «Todo esto es por tu padre. Él ha estado intentando protegerlos de la verdad». «¿Qué verdad?», gritó Clara, su voz resonando entre las ruinas. Las lágrimas surcaban sus mejillas mientras miraba a la mujer que había deseado conocer. «Quiero saber, quiero todo. Ser parte de este legado no es fácil», dijo la mujer, su tono lleno de tristeza. «Debes entender que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Lo que está en la caja es un poder oscuro, y nosotros somos guardianes de esos secretos, algunos de los cuales nunca debieron ser revelados. Pero será tu elección ser parte de esto o no». Daniel sintió que su mundo se tambaleaba. «¿Elegir? ¿Cómo podemos elegir entre salvar a nuestra familia o evitar que los secretos nos destruyan?», gritó, su voz llena de desesperación. El miedo envolvía la escena y las llamas todavía podían sentirse a lo lejos, esperando a devorarlos nuevamente. «Nunca dejé de buscarte», exclamó su madre, intentando avanzar hacia ellos, pero la niebla se espesó, separándolos. «Debo irme. Hay un precio que pagar por toda esta verdad. Clara, tú serás la clave. Usa lo que hay dentro de la caja para liberarlos. Espera». Daniel instó, pero fue tarde. La figura se desvaneció dejando solo un eco de sus palabras mientras la realidad se desmoronaba de nuevo. La caja vibró frente a ellos y un brillo intenso estalló. Clara, atraída por la luz, comenzó a acercarse. «No, Clara, espera», gritó Daniel, pero el poder era más fuerte. Clara tocó la caja y un torrente de energía la rodeó, llenándola de visiones del pasado y vislumbres del futuro. «Daniel, ayúdame», gritó, pero su voz se desvanecía en el aire. Así, en un instante, se convirtió en un remanso de luz, brillando con un ciclo interminable de historia y misterio. Daniel sintió que una fuerza arrolladora lo empujaba hacia la caja. Sin pensarlo la tocó y de repente todo cobró vida. Colisiones de imágenes y recuerdos lo invadieron, momentos de felicidad, dolor y sacrificio. Todo se entrelazaba en un solo hilo, y lo entendió todo, la verdad desgarradora que había escapado de él. Cuando la luz se desvaneció de golpe, se encontró otra vez en el caos, pero esta vez con Clara a su lado, iluminada, empoderada. «Lo entiendo ahora, papá», dijo, su voz firme. «Debemos romper el ciclo. No más secretos, solo la verdad». «Sí», murmuró Daniel, sintiendo una oleada de esperanza.
Su mano se cerró alrededor de la de Clara y ambos enfrentaron la sombra que aún los acechaba. Estamos listos. La sombra, su enemigo más oscuro y retorcido, comenzó a disiparse. Las llamas a su alrededor se convirtieron en luz sanadora, iluminando el camino hacia el futuro. De repente, una nueva puerta se abrió, expeliendo luz. Las ruinas desaparecieron, transformándose en un lugar cálido y familiar. «Estamos en casa», gritó Clara, llena de alegría, mientras la figura de su madre regresaba sonriendo. El abrazo parental era verdad, y el legado no se trataba de oscuridad, sino de amor. En ese momento, Daniel comprendió su lugar en todo. Todo el sufrimiento había valido la pena. Pero a medida que la escena se aclaraba, las palabras de su hermano resonaban en su mente. La verdad siempre vuelve. Y entonces, un eco ominoso llenó el aire, insinuando que la batalla no había terminado. Había mucho más por descubrir y unir. Mientras miraban hacia el horizonte, sintieron el peso de la historia a sus espaldas y miradas cargadas de esperanzas por un futuro nuevo. Hey, ¿te ha gustado esta historia? No esperes ni un segundo más para suscribirte ahora al canal y no perderte las próximas historias exclusivas. Dale a like ahora y muéstrame tu apoyo. Además, quiero leer tus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Inunda eso con tus ideas. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Vamos a hacer que esta historia llegue lejos.